Hola, pues hola de nuevo. Seguramente se irán agregando otros más conforme vayamos en esta lectura. A veces me distraigo un poquito porque sí tengo que ver bueno, pues aceptarlos. No sé si hay alguna función tal vez para que se acepten solos. Traté de hacerlo la vez pasada, pero no me fue posible. Pero bueno, ya esperamos que se puedan integrar y pues vamos a prepararnos para este próximo capítulo, que es el número 10. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor, te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual, de creer que te agradamos solo por lo exterior, y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que desconfiando de nuestras fuerzas aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues eh, estamos ya en este capítulo número 10. Si alguno de ustedes quisiera recordarnos un poquito acerca de lo que vimos el día de ayer, que fue el capítulo 9, puede hacerlo brevemente. Paula. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en el capítulo pasado lo que vimos fue que debemos defender nuestra mente de la curiosidad. Entonces nos recomienda Lorenzo Scupoli no investigar noticias que nos llenen la cabeza de cosas que nos perturben y no perder tiempo buscando escándalos o chismes o sucesos que pues nos hacen daño en la vida espiritual. Solo debemos de buscar a Cristo y ese debe ser nuestro único interés. Y, y bueno, también nos explica que las personas más inteligentes y de mucho ingenio son los que más caen en la soberbia y los que más hacen un ídolo de su propia inteligencia. Entonces hay que cuidarse mucho de la soberbia y hay que volvernos locos por Dios o bueno, tontos por Dios o algo así, decía, y someternos nuestro parecer ante el de los demás. Y así seremos más sabios que el mismo Salomón. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Pues sí, gracias por este resumen del capítulo 9, que sí es muy concreto. Y vamos a dar lectura a este capítulo número 10, que si ayer nos hablaba todavía de la cuestión intelectual, hoy va dirigido hacia la parte de la voluntad. ¿Ok? Pues bien, damos lectura al capítulo 10. El ejercicio de la voluntad y la meta a la que deben dirigirse todas las acciones interiores y exteriores. Dice Lorenzo Scupoli, además del ejercicio que has de hacer sobre el intelecto, necesitas gobernar también la voluntad de tal manera que, lejos de abandonarla a sus caprichos, se amolde en todo a la voluntad de Dios. Ya desde este primer parrafito podemos ver hacia dónde nos dirige. Nuestra voluntad debe de ir direccionada o enraizada también o amoldada en la voluntad de Dios. Es preciso tomar buena nota de que no basta querer y procurar las cosas que a Dios más le agradan, sino que hay que quererlas y hacerlas como movidos por Él, con la pura intención de agradarle a Él solo. ¿Eh? Entonces, pues hago estos comentarios porque luego, pues bueno, se van escapando, pero yo creo que son importantes, son fundamentales, porque no basta con querer procurar solamente las cosas que a Dios le agradan. O sea,
el procurarlas no es suficiente. Y ahorita nos va a explicar Lorenzo Scupoli por qué. ¿eh? Eh, Sino que también tenemos que hacerlas como movidos por Él, con la pura intención de agradarle solo a Él. Esto es más, esto, eh, perdón, es que me distraigo un poquito cuando voy aceptando, pero ténganme paciencia, ¿eh? Ok, Sí, padre, no se preocupe. En esto, ok, en sí. esto. En Ajá. esto, ya ves, se conectó. En esto, más que en lo anteriormente dicho, eh, ya acepté a todos, creo que ya está. En esto, más que en lo que anteriormente dicho, se ve el gran contraste con la naturaleza. Esta está de tal manera inclinada sobre la misma que en todas las cosas, incluso en las buenas y espirituales, y tal vez en estas, eh, y tal vez más en estas que en otras, busca su propio gusto y comodidad. Y mientras se va entreteniendo con estos, se alimenta ávidamente de aquellas como de manjar nada sospechoso. Efectivamente, cuando se nos presentan tales cosas, inmediatamente les ponemos los ojos encima y las deseamos, no movidos por la voluntad de Dios ni con el fin de agradarle solo a Él, sino por ese bien y deleite que se derivan de querer las cosas que Dios quiere. Este engaño es tanto más encubierto cuanto mejor en sí la cosa es querida. Por eso, hasta en el desear al mismo Dios suelen ocultarse los engaños del amor propio, pues a menudo tenemos en cuenta más nuestro interés y la ventaja que de ello esperamos que la voluntad de Dios, quien solo para su gloria se complace y quiere ser amado, deseado y obedecido por nosotros. Esta parte también es muy interesante porque Lorenzo Scupoli nos dice que este engaño de nuestra voluntad, dice, es tanto más encubierto cuanto mejor en sí la cosa es querida. Por eso hasta el desear al mismo Dios, en el mismo desear a Dios, suelen ocultarse también algunos engaños. Qué raro, ¿verdad? Pero es una realidad, es una verdad. A veces nuestro interés, pues sí, podríamos pensar, va dirigido a Dios, ¿no? Estoy haciendo algo por Dios, pero dentro de ese mismo querer se ocultan cosas contrarias a esa voluntad de Dios y que pues solamente son para satisfacernos nosotros. Para guardarse de esta acechanza que te encerraría, que te cerraría más bien el camino de la perfección y para acostumbrarte a querer y hacerlo todo como movido por Dios, con la pura intención de honrarlo y agradarle solo a Él, Él quiere ser el único principio y fin de toda acción y pensamiento nuestro, sigue este camino. Cuando se te presente una cosa que Dios quiere, no inclines tu voluntad a quererla, sin elevar antes a Dios la mente para comprobar que es voluntad suya, que tú la quieras y porque Él así lo quiere y solamente para agradarle a Él. Y solamente para agradarle a Él. Movida y atraída así por su voluntad, se doblegará luego la tuya a quererla con esa cosa como Dios la quiere y solo por su amor, su honor y beneplácito. Del mismo modo, cuando quieras rehusar las cosas no queridas por Dios, no lo hagas sin fijar primero la mirada del intelecto en su divina voluntad, que quiere que la rehuses para agradarle. Es preciso que sepas que los fraudes de la sutil naturaleza son poco conocidos. Empedernida y disimulada buscadora de sí misma, nos lleva a ver que en nosotros ese móvil y deseo de agradar a Dios, mientras que no es así. Por ello, a menudo sucede que lo que nosotros mismos queremos o dejamos de querer por nuestro interés, llegamos a creer que lo queremos o dejamos de quererlo porque agrada o no agrada a Dios. Para huir de ese engaño, el remedio intrínseco y propio sería la pureza de corazón, porque consiste
en despojarse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo. A ese fin es al que se dirige todo este combate. Sin embargo, y dado que estás lleno de ti mismo, para lograr la disposición adecuada, procura despojarte todo lo posible desde el comienzo de tus acciones de toda mezcla en la que puedas sospechar que se desliza algo tuyo. Y no quieras, ni hagas, ni rehuses cosa alguna sin antes sentir que estás movido y atraído por el puro y simple querer de Dios. Y esto también es súper interesante, ¿verdad? Dice, no quieras ni hagas, pero tampoco rehuses cosa alguna sin antes sentir que estás movido y atraído por el puro y simple querer de Dios. Y podemos poner un ejemplo aquí, ¿no? Cuando en algún momento se nos invita a realizar algo y estamos confundidos, ¿no? Y en esa confusión, pues nos dejamos mover por nuestro propio querer y decimos sí o no, y no consideramos lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere para nosotros. Y si no siempre consigues sentir, de hecho, esa motivación en todas tus acciones y particularmente en las interiores del alma y en las exteriores que pasan pronto, confórmate con tenerla virtualmente en cada una de ellas, con verdadera intención de agradar en todo únicamente a Dios. Pero en esas acciones que duran cierto tiempo, es bueno que no solo reavives esa motivación al principio, sino que procures renovarla a menudo y mantenerla despierta hasta el final. De lo contrario, correrías el peligro de caer también en otra trampa de nuestro amor natural, dado que este está más inclinado y proclive hacia sí mismo que hacia Dios, muchas veces a intervalos y sin que nos demos cuenta, suele hacernos cambiar los objetos y mudar las intenciones. El siervo de Dios, que en esto no está sobre aviso, frecuentemente empieza a hacer algo por el único motivo de agradar a su Señor. Pero luego, poco a poco, y casi sin darse cuenta, se va complaciendo en ella con su propio sentimiento, de tal manera que, olvidándose de la voluntad de Dios, se orienta y se apega tanto al gusto sensible y a la utilidad y al honor que de ello se le puedan derivar, que si Dios obstaculiza aquella acción con alguna enfermedad o contratiempo o valiéndose de alguna criatura, él se siente totalmente turbado e inquieto, hasta caer a veces en murmuración de este y de aquel, por no decir incluso del mismo Dios. Y otra cosa muy interesante, ¿verdad? A veces comenzamos bien, comenzamos algo por Dios, pero poco a poco nos va trayendo también nuestra propia voluntad y nuestro gusto, que si algo llegase a suceder que no vaya conforme a lo que nosotros queremos o esperamos, pues ahí viene la turbación. Señal bien clara de que su intención no provenía totalmente de Dios, sino que nacía de una raíz y de un terreno podrido y corrompido, porque todo el que se mueve como empujado por Dios y por agradarle solo a Él, ya no prefiere una cosa a otra, sino que quiere conseguirla solamente si a Dios le agrada que la consiga y en el modo y tiempo en el que a Él le agrade. Así que tanto si la consigue como si no la consigue, se queda igualmente contento y en paz, pues de todas maneras alcanza su propósito y consigue su fin, que no es otro sino el de agradar a Dios. Qué bonito es esto, porque muchas veces pensamos que todo lo que nosotros realizamos en nuestros servicios apostólicos, en lo que realizamos en nuestras parroquias o nuestras comunidades o nuestros mismos hogares, pensamos que todo debe depender de nosotros. Y si y si comenzamos un trabajo y si no sale como quisiéramos, pues nos turbamos, nos inquietamos e incluso hasta comenzamos a murmurar de Dios, ¿no? Y un ejemplo podría ser, ¿no? Iniciamos un camino de preparación de Cuaresma leyendo el combate espiritual. Y pues iniciamos a lo mejor bien, ¿no? Y que en algún momento comenzara a disminuir esto,
Pues bueno, aquí lo mismo sería comenzar con dos, tener tres, tener poquitos, a tener muchos, ¿no? Entonces, la reacción tendría que ser la misma, solo que a veces no estamos preparados y eso nos podría turbar, nos podría perturbar pensando en que es algo nuestro, ¿no? El mismo sentido será el que solamente le pueda agradar a Dios. Por eso Lorenzo Scupoli dice, recógete pues dentro de ti mismo y aplícate a orientar siempre tus acciones a tal perfecto fin. Y si mientras intentas esa disposición de tu alma, en algún momento te sintieras movido a hacer el bien con el fin de escapar de las penas del infierno o de la esperanza del paraíso, también en esto puedes proponerte como fin último el beneplácito y la voluntad de Dios, pues Él no quiere que caigas en el infierno, sino que entres en su reino. No es posible llegar a conocer totalmente la fuerza y eficacia que se contiene en este motivo, ya que una cosa, por pequeña o baladí que sea, hecha con el fin de agradar a Dios y solo por su gloria, vale infinitamente más, por así decirlo, que muchas otras de grandísimo precio y valor, hechas sin ese motivo. Por eso, Dios se complace más en una sola moneda dada a un pobre por el solo motivo de agradarle a él, que si con otra intención, aunque fuera la de gozar de los bienes del cielo, que es un fin no solo bueno, sino sumamente deseable. Se despojase a alguien de todas sus posesiones, por copiosas que fueran. Otra cosa, ¿no? A veces aquí Lorenzo Scupoli lo que busca también es la intención. ¿Con qué intención nosotros estamos haciendo tal, tal acto o tal caridad, ¿no? Entonces dice, pues valdría más, ¿no? Una simple moneda por el simple hecho de no querer, de querer ganar el cielo, que dar todos tus bienes o dar muchísimo, eh, y con otra intención, ¿no? Eh, que pues a final de cuentas, pues no va direccionada con un fin pues divino, ¿no? Meramente divino de agradar a Dios. Dice, al principio, este ejercicio de hacerlo todo con el único fin de agradar a Dios puede parecer arduo, pero se irá haciendo practicable y fácil con la costumbre, dirigiendo a menudo el deseo a Dios y aspirando a Él con vivos afectos del corazón, como nuestro perfectísimo y único bien, que por sí mismo merece que todas las criaturas lo busquen, lo sirvan y lo amen sobre todas las cosas. Cuando más profundamente y más a menudo se haga la consideración de que Dios lo merece todo, tanto más fervientes y frecuentes serán estos actos de la voluntad. Y así, con mayor facilidad y rapidez, lograremos el hábito de hacerlo todo como signo de respeto y de amor al Señor, que todo lo merece. He de advertirte finalmente que para conseguir este objetivo, además de todo lo que te he dicho, es necesario que lo pidas al Señor con insistente oración, considerando a menudo los innumerables favores que Dios nos ha hecho y que continuamente nos hace por puro amor y sin ningún interés por su parte. Y bueno, pues concluye Lorenzo Scupoli con lo que nos ha ido guiando durante todo este combate que hemos leído hasta ahora, hasta el capítulo 10, que es todo lo que nosotros emprendamos, pues lo tenemos que hacer con pidiéndolo a Dios. Si queremos que nuestra inteligencia sea más guiada y direccionada y perfecta hacia Dios, pues tenemos que pedirlo. Si queremos que nuestra voluntad vaya guiada y, y enraizada en Dios, pues tenemos que pedirlo también a Él. Entonces, no sé, ¿qué les pareció este capítulo 10? Está un poco arduo, es un poquito largo, pero por eso también trataba de hacer decía, de precisar algunos puntos, porque pues dejarlo todo para el final, pues a veces es un poquito más complejo, siendo un poquito más largo este capítulo, pero no sé si con esos pequeños ejemplos que pude dar también nos haya aclarado algo, o si tenemos algo que aportar ahorita, pues también con mucho gusto. ¿Alguien por ahí? Dice yo.
No Hola, se padre. peleen. ¿Quién, No quién, sé quién? cómo alzar la mano, pero ¿me escucho bien? Es que no tengo muy buena red. Sí, sí, Rosy, escuchas bien. Pues a mí este capítulo me hizo reflexionar mucho porque a veces no somos conscientes que incluso como usted menciona, nuestra caminar en la fe, a veces pues puede ser que incluso solo un sentimiento o una emoción y no lo vemos más allá de eso. Y es justo lo que me hace reflexionar este capítulo, que sea que realmente sea la voluntad de Dios, no porque algo nos haga sentir bien solamente, sino que podamos reconocer que hay un cambio de verdadero de nuestro corazón, para que realmente sea Dios obrando en las, pues incluso en las mismas cosas de Dios, que sea sincero, que no sea solamente una emoción o un sentimiento. Qué bonito, Rosy, y muchas gracias por este comentario, porque sí, es a lo que nos quiere llevar también Lorenzo Spupoli. Muchas cosas que nosotros realizamos, pues, como dice, se pueden ir o pueden verse engañadas también por un sentimiento, ¿no? Por algo de momento. Y no, ¿qué más le gustaría al Señor, ¿no? Que no solamente actuáramos o nos dirigiéramos a Él solo cuando sentimos bonito, solo cuando nos sentimos atraídos, solo cuando estamos bien emocionalmente, ¿no? Sino todo lo contrario, que estemos con Él en todo momento, que nosotros queramos responderle a Él en momentos de tribulación, en momentos tristes, en momentos difíciles, y así como en momentos felices en los que nos sentimos bien o en los momentos en los que no sentimos nada. Por eso muchas veces cuando dicen, "Ah, es que, ¿qué hago? Porque pues es que ya no siento igual que cuando venía a misa, o ya no me siento igual cuando venía al grupo de jóvenes, ya no me siento igual que cuando empezaba o cuando viví tal, tal". Pues qué bueno que no te sientas y que aún así continúes viniendo y continúes participando y continúes orando, porque eso quiere decir que lo estás haciendo por Dios, y no solamente por ti, por satisfacerte o por pensar que ya contigo o con eso vas a cumplir algo, ¿no? ¿No? Sino que ya va direccionado todo a Dios, y no solamente por complacerte o satisfacer un deseo propio, ¿no? Tu propia voluntad, sino que vaya enraizada a la voluntad de Dios. Muchas gracias, Rosy. Marian, Hola, buenas noches. buenas noches, Marian. Eh, pues igual dentro de toda la reflexión que escuchamos, Ujú. creo que está muy lindo el tener presente como aterrizarnos de alguna manera de qué es lo que hacemos verdaderamente pues con amor y con fe y qué hacemos como buscando, o sea, más que buscar el amor de Dios, solamente buscar como ir al cielo, ¿no? Como de, no sé, me persino porque quiero soñar lindo, ¿no? O doy caridad porque eso es pues una llave para entrar al reino de Dios, en lugar de hacerlo pues de corazón porque es algo que sabes que a Dios le va a gustar o que va a, pues no sé, a verlo con mucho cariño, porque pues es lo que Él nos enseña, ¿no? O sea, Dios es amor, Dios es dar, no recibir. Y pues es otra de las cosas que podemos como ver en, en una oración que hace poco nos enseñaron, justamente, que dice, es de San Francisco de Asís, nos la enseñaron en SAC, y dice, donde haya desesperación, lleve yo esperanza, donde haya tinieblas, lleve yo la luz, Ujú. donde haya tristeza, lleve yo alegría. Y o sea, como que más bien buscar el hacer las cosas por amor a Dios en lugar de, pues, por buscar una recompensa de Él, así como Él nos da las cosas sin esperar nada de nosotros. Y pues ya. Muchísimas gracias, Marian. Sí, 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 todo.
eh, todo tiene que ir direccionado, ¿no? Como lo dices, como bien lo dices, direccionado a Dios y para agradarle a Él. Solo precisar algo, que Dios, sí, a Él le agrada que nosotros demos, pero también que nosotros, en cierto modo, pues aprendamos a aceptar que alguien nos puede ayudar, que alguien nos puede dar, porque si no, de lo contrario, ahí estaremos faltando a la humildad. Entonces, la humildad no solamente está en darnos a los demás, sino también en aceptar cuando alguien quiere ayudarnos. De lo contrario, nos volvemos así como que yo solamente doy y soy el único que puede dar, ayudar y estar bien con los demás. Pero al momento que me toca a mí que me ayude, pues no quiero aceptarlo. Me cuesta trabajo aceptar esa ayuda y pues eso tampoco va conforme a lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias. Gracias, Marian. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gaby. Sí, gracias, padre. Construyendo un poquito sobre lo que dijo Rosy, de la voluntad de Dios, que pues sí, es muy lindo cuando pues Dios nos concede cosas y podemos ver esos pequeños milagros en el día a día. Y algo que estuve como reflexionando últimamente, que hablábamos mucho de tener confianza en Dios, tener confianza en Dios, aun y cuando no nos da lo que le pedimos. Creo que eso es algo como que ahorita me vuelve a la mente. No, porque pues no vamos a veces, pues siendo honestos, nos sentimos como tan lindo que decimos, yo confío en ti, Dios, y me abandono y toda mi confianza. Y también creo que aceptar su voluntad aún y cuando no se nos concede lo que pedimos. Entonces, pues aquí en este capítulo que habla nuevamente, ¿no? Que pues seamos movidos por la voluntad de Dios, aun y cuando pues no se sienta lindo, que a veces no todo sucede como lo pedimos, ¿no? Pues podemos abandonarnos, podemos decir que sí confiamos en Dios, pero eso incluye cuando pues no se da como nosotros queremos las cosas, ¿no? Entonces, eso quería compartir, padre. Muchas Muchas gracias. gracias, Gaby. Sí, y es que es con lo que inicia Lorenzo Scupoli, nos dice aquí, ¿no? Necesitas gobernar tu voluntad, la voluntad, de tal manera que lejos de abandonarla sus caprichos, se amolde todo, en todo, a la voluntad de Dios, se amolde en todo a la voluntad de Dios. Entonces, nuestra voluntad lo que tiene que hacer es amoldarse a la voluntad de Dios. Entonces, si algo no sale, como bien apunta Gaby, ¿no? Si algo no sale como nosotros lo queremos, saber que nuestra voluntad está moldada o nos vamos a dar cuenta si nuestra voluntad está moldada o no a Dios, es que en que eso no nos va a inquietar, en que eso no nos va a cambiar el estado de ánimo, en que eso no nos va a bajonear, ¿no? Como podríamos pensarlo, ¿no? Al contrario, decir, bueno, Señor, esa es tu voluntad, lo acepto y a seguir adelante con ánimo, con entrega, con dedicación y con con la misma intención y la misma fuerza de agradar y de seguir agradando a Dios. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por este comentario. ¿Alguien más? Gracias a usted, padre. Pues bien, en este ejercicio, la verdad es que no sé cómo se han sentido hasta ahora que llevamos estos ya 10 días 11 días, ¿no? De combate, de preparación. Pero bueno, yo espero que se sigan motivando, que sigan también poniendo y amoldando su voluntad a la voluntad de Dios y que Él nos permita seguir creciendo en este camino espiritual que todos necesitamos, todos, ninguno sabemos del todo la espiritualidad, ninguno de nosotros pues estamos 100% preparados como para decir, ya todo lo sé, porque pues de lo contrario caeríamos, ¿no? Como bien lo dice Lorenzo Scupoli en esta soberbia intelectual, pero sí seguirnos abandonando a Dios es también seguir queriendo aprender y querer motivarnos por este combate que se nos da y que se nos presenta todos los días. Así que le pido a Dios que lo siga bendiciendo, que le siga moviendo y motivando en este combate, en este camino, para que sigan dando testimonio de que están adheridos a Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga, a los que no pudieron conectarse a tiempo, pues les dejamos también allí, ya saben,
el combate para que puedan leer este capítulo. Es muy interesante, no lo pasen desapercibido, léanlo. Y pues bueno, ya podrán compartirlo o podrán también profundizar un poco más. Si es que no vieron alguno de los detalles que pudimos haber mencionado, pues estará el video también en YouTube. Que Dios les bendiga y que pasen una bonita noche. Igualmente, padre, gracias. Bonita noche para todos. Bye, Gracias, Gracias, padre. padre. Hasta Bonita luego. noche. bye, bye. Buenas noches, padre. Buenas noches, Alondra, que Dios te bendiga. Gracias, padre.